Para analizar este tema y la situación de orden público en Colombia, saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C. a nuestro director de informativos, a Jason Calderón, quien se encuentra con el ex embajador y ex ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón. Jason, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo. El plan del presidente Gustavo Petro para el Catatumbo y la situación actual de orden público en Colombia. Para ello me acompaña el ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, también ex ministro de Defensa colombiano. Un gusto tenerlo con nosotros. Jason, encantado de estar aquí. Una de las razones por las cuales Petro ha implementado este plan es por la guerra sanguinaria que se ha desatado en esta zona fronteriza con Venezuela. Hablamos de más de 70 muertos, 55.000 desplazados, y dice el presidente Petro que tiene un plan para invertir aproximadamente, y le quisiera dar la cifra en dólares, más de 600 millones de dólares, pagándole a los campesinos para erradicación voluntaria. Dice que al menos así se eliminarían 25.000 hectáreas de las 50.000 sembradas en el Catatumbo. ¿Va a funcionar el plan de Petro? Jason, muy preocupante lo que se está haciendo, porque o quieren fortalecer a la criminalidad en el Catatumbo y seguir expandiendo su poder, o simplemente no quieren conocer, saber y entender lo que allí ya pasó. En el año 2013 hubo un paro cocalero y el gobierno de la época envió a Iván Cepeda, Ernesto Samper, Piedad Córdoba, dizque a negociar con esta gente, y por supuesto les entregaron el beneficio de suspender la lucha contra las drogas y comprarles supuestamente los cultivos de coca. El resultado fue terrible, no pudo ser peor. Resulta que terminó expandiéndose la coca, porque los que tenían cultivos de coca la erradicaban al frente, pero iban y la cultivaban en otro lado. Y los que no cultivaban coca empezaron a cultivarla. Hoy el Catatumbo tiene más hectáreas de coca de los que nunca antes había tenido. Y esto es muy triste en un país como Colombia, y lo digo de verdad, un país que necesita que se apoye a ese colombiano que tiene que estudiar, a ese colombiano que quiere montar un negocio, a ese colombiano que necesita atención en salud, que quiere comprar una casa, o a ese campesino que produce papa, o yuca, o ñame, o arroz. Y resulta que en Colombia le pagan al criminal para que no asesine, o al que está en el negocio de la coca, que para que no cultive, produciendo incentivos perversos. Colombia batió un récord en el año 2023, más de 250.000 hectáreas de coca sembrada. Y quiero que miremos este gráfico animado, cómo refleja en las últimas 2 décadas el crecimiento de esas hectáreas de coca. Desde el año 2001 empezamos en 136.900 y luego empieza a haber un descenso que llega incluso hasta las 45.000 hectáreas sembradas hacia el 2000, mire usted, 12 y 13. 2012 y 13, correcto, y luego vuelve y repunta hasta llegar a hoy. Vemos aquí las áreas donde Mira están. el Catatumbo cómo se llena de coca, el Putumayo, Nariño, incluso el Guaviare, la zona del Nudo de Paramillo, el mismo Chocó, la costa del Cauca, y esto de alguna manera refleja precisamente ese abandono de la lucha contra las drogas y la expansión del narcotráfico. Hay que decir que en el momento en que, por ahí en el año 2016, se suspende la aspersión, se renuncia a la lucha efectiva contra el narcotráfico, pues este ha crecido de manera exponencial y por supuesto se ha fortalecido toda la criminalidad, y poco a poco han ido tomando control de los territorios del país y de las comunidades. Miremos ahora el mismo mapa, pero en barras. En barras, porque hay un comportamiento muy interesante en lo que es el inicio de la cantidad de cultivos de coca y cómo termina en el año 2012-2013, que incluso usted estaba de ministro de Defensa, bajando a un nivel récord, pero luego se empieza a disparar. Gobierno Santos, gobierno Duque y ahora gobierno Petro. 253.000 hectáreas. ¿Qué pasó? ¿Falló algo en la lucha antidrogas? Todo, porque mire cómo veníamos haciéndolo de bien. Llegamos a tener el mínimo de hectáreas. La línea naranja es la producción potencial de cocaína. Entonces se bajó la producción de potencial de cocaína. Los criminales estaban perdiendo recursos y por eso es que empezaron a hablar de paz y el país empezó a sentir ese progreso en seguridad, menos delitos. La sensación de que el país progresaba, aumentó la inversión, se redujo el desempleo, el país progresó. Se abandonó la lucha efectiva contra la criminalidad, contra la coca, y lo único que ha pasado es que se dispararon los cultivos, pero detrás de eso, de una manera más efectiva, la producción potencial de cocaína, porque además aumentó la productividad de esos cultivos, produciendo más pasta de coca, más cocaína,
causando, por supuesto, un problema muy grave de economías criminales. Y otra forma de medir el resultado de la lucha contra la droga y contra la cocaína es la interdicción. Vamos a la siguiente gráfica. Este es el porcentaje de incautaciones sobre la producción potencial de cocaína. ¿Qué pasó aquí a lo largo de estas 2 décadas? En los años, final de los años 2008, 9, 10, comenzamos un esfuerzo muy grande de erradicación manual por orden presidencial. Luego se hizo un esfuerzo muy grande de interdicción, cogerla en el mar, cogerla en todos lados. Y mire lo que ocurrió. Casi que de 300 toneladas métricas que se producían en 2012-13, incautamos cerca del 60% del total. Entonces eso secó las finanzas de los bandidos. Es la realidad de lo que pasó. Cuando se abandona ese esfuerzo, a pesar de que se empieza a incautar más cocaína, pues nada sacamos si se produce mucho más. Mire el año 2023. Se produjeron cerca de 2.600 toneladas métricas de cocaína según cifras de Naciones Unidas y solamente se incautaron 800 toneladas. ¡Oh, 800 toneladas! Récord de incautación. Solo es el 28% del total. Es decir, cerca de 1.800 toneladas de cocaína entran a los mercados, a las calles de Colombia, a los pueblos de nuestro país, a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Ecuador, a Brasil, a Argentina, y de ahí eso se va a Europa, eso se va a Asia, y por supuesto causando un fortalecimiento de economías criminales donde ganan los corruptos, ganan los bandidos en general. Vamos a ver ahora la presencia de los grupos armados en Colombia. ¿Cómo están en este momento organizaciones terroristas, organizaciones criminales tomándose áreas completas, municipios del territorio colombiano? Y empecemos con el ELN, una organización terrorista que hasta hace poco estaba en un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro, pero el mismo Gustavo Petro, tras esa guerra en el Catatumbo, decide suspender los diálogos con ellos. Ministro, unas áreas importantes en Colombia, en algunos casos coinciden con las que están sembradas de coca. Jason, mire, en el año 2016, digamos hace 10 años, el ELN estaba en una fracción de los municipios que están ahí. Lo que han hecho es una expansión criminal. ¿A partir de qué? Coincide la presencia del ELN en los municipios donde hay precisamente incremento de cultivos de coca y un tema que no tenemos aquí, pero lo señalo. Toda la minería ilícita que está en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño, toda la minería ilícita que está en el Chocó, minería ilícita que está en el Cauca, minería ilícita que está en Nariño, de oro en particular. Y aquí en el oriente, ahora lo vamos a ver con el caso de las FARC, pues de coltan y de otros minerales. Entonces, las economías criminales permiten que los criminales crezcan, se fortalezcan y queden en riesgo los colombianos, el empresario, el campesino, el señor que tiene un negocio, el ciudadano común y corriente, los padres de familia que quieren llevar a sus niños a los parques. Cada vez hay más dificultad porque esta expansión criminal va incidiendo en pueblos, ciudades, en delincuencia común, en otro tipo de bandas. Hablemos entonces de las disidencias de las FARC. Recuerden ustedes que la organización terrorista de las FARC, esta guerrilla firmó un acuerdo de paz en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, del cual usted también hizo parte, y luego de eso algunos guerrilleros que no quisieron entrar en ese proceso se declararon en rebeldía y se consideraron disidentes. Pero adicionalmente, de los mismos que firmaron el proceso de paz, otros volvieron a delinquir, que son los llamados reincidentes. Vamos a ver qué pasa con la presencia de las disidencias de las FARC en el territorio colombiano y cómo esto coincide con las áreas también donde están sembrada la cocaína. Recuerde que yo salgo del Ministerio de Defensa incluso antes de que se firmen los acuerdos porque estoy en desacuerdo y entro en diferencias en dos temas. Uno, en el hecho de que se suspenda la lucha efectiva contra el narcotráfico, porque dije en ese momento, Colombia se va a inundar de coca, ya mostramos que sí. Y el otro tema fue que empezamos a darnos cuenta que las FARC iban a dejar parte de los hombres que tenían y de las actividades ilícitas por fuera del proceso. Eso es lo que después llamaron disidencias, que me parece que es un título de muy buena fe, yo lo llamé siempre retaguardia, y fuera de eso otros después volvieron y se arrepintieron y se devolvieron al negocio criminal. Hoy, cuando uno mira el 2024, ¿dónde están las FARC? Pues han retomado territorios y pareciera que estuviéramos otra vez hace 20 años. Invadidos. Invadidos. Y otra vez, ¿dónde están? Mire dónde está el Putumayo, ahí es el punto de expansión, Nariño, Cauca, donde está todo su punto de expansión, la zona del Nudo Paramillo de allá en el Catatumbo, donde están en guerra con el ELN y otros grupos precisamente por el control de las economías criminales. Las FARC también hacen presencia en el Bajo Cauca y en el Chocó,
con los negocios de minería criminal y, por ejemplo, ese tema de Argelia, en el Cauca, que es tan famoso hoy en día. Eso es un negocio de narcotráfico y de oro ilícito que fortalece a las distintas estructuras criminales. Hay otro grupo que también está tomándose gran parte, sobre todo del noroccidente del país, el Clan del Golfo. Este es otro grupo de carácter paramilitar que también se formó de muchos grupos que estaban en esta zona, controlando también otro tipo de negocio, que es el tipo de negocio de las extorsiones y también incluso por donde salen todos los migrantes hacia Centroamérica y controlan esa zona. Es el Clan del Golfo. Vamos a ver la presencia del Clan del Golfo, que además les decía noroccidente, pero también están en el centro oriente. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? Las zonas donde está el Clan del Golfo empiezan a ser las zonas similares donde en su tiempo actuaron de manera criminal lo que se conoció como autodefensas ilegales o grupos paramilitares mal llamados. Hoy uno mira el mapa y están otra vez expandidos en los mismos municipios de donde ya no estaban. ¿Cómo actúan ellos? Esencialmente negocio de narcotráfico, donde hay narcotráfico también están. Oro, por ejemplo, en lo que es Antioquia, están muy intensos en el tema del oro, pero en todos estos municipios su gran fuerte es la extorsión. Tienen desesperados a los tenderos, a los transportadores, a la gente que tiene fincas, al agricultor, los ganaderos, al esta empresario, zona es ganadera. Ganaderos. Es decir, hay una presión muy grande. En una ciudad cercana a Villavicencio hay una presión fuertísima en todo lo que es Córdoba, Sucre, Bolívar, en la misma Guajira, en el Magdalena. Está esta discusión de manera permanente. Entonces, por supuesto, es muy preocupante porque lo que hay es una expansión de todo tipo de grupos. Y aquí estamos hablando de los más grandes. ELN, disidentes, FARC y Clan del Golfo. Pero le quiero decir que en cada una de estas regiones hay pequeñas bandas y pequeñas estructuras tratando de ampliar su negocio criminal, sea con narcotráfico, sea con extorsión y obviamente codeándose. ¿Quién termina siendo víctima de esto? El colombiano de a pie que está perdiendo su tranquilidad, su paz, su oportunidad de vivir y sobre todo el efecto sobre la inversión, que es muy grave y que va dañando el ambiente para progresar. Ahora vamos a ver un cruce de 3 líneas de resultados en el tiempo. Y para entender este mapa que viene, vamos a separarlo por los diferentes gobiernos. El gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno primero de Álvaro Uribe, el segundo de Álvaro Uribe, luego el primero de Juan Manuel Santos, el segundo de Juan Manuel Santos, el de Duque y lo que va del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son los resultados que usted encuentra en este gráfico, embajador, frente a homicidios, pie de fuerza y hectáreas de coca? Resumen de ese cuadro es este. Colombia, al final del siglo XX, principios del siglo XXI, tenía una cantidad de cultivos de coca que financiaron la expansión de las FARC, del ELN, de otros grupos, y eso lo que fue generando fue un incremento en los homicidios y en la violencia en Colombia. Llegamos a ser el país más violento del mundo. ¿Qué ocurrió? A partir del Plan Colombia, gobierno del presidente Pastrana, gobierno del presidente Uribe, primera parte del gobierno del presidente Santos, lo que se hizo fue fortalecer con Plan Colombia y con impuesto al patrimonio la capacidad del Estado para responder. ¿Qué es la Fuerzas línea militares, verde? la línea verde, fuertes. Ya llegamos al 2015 al punto más alto de fortaleza institucional. ¿Qué pasa? Ahí se decide dar concesiones y ponerle, según ellos, esperanza a que las FARC iban a acabar ya con la droga, que porque ya veníamos bajando la producción. Y resulta que se paró el esfuerzo, se empezó a reducir el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, se empezaron a reducir los presupuestos. ¿Y qué ocurrió ahí mismo? Se dispara la coca, que es la línea roja, y el homicidio que venía bajando dejó de bajar y ha vuelto a subir. Incluso le cuento un dato del año 2023 y 2024, una preocupación enorme. Se inventaron una cosa que se llama homicidio intencional, que es una nueva medición, excluyen parte de los homicidios y entonces por primera vez en una década resulta que Medicina Legal reporta más homicidios que el Ministerio de Defensa. ¿Eso qué genera? La duda de si hay un poco de manipulación, maquillaje de cifras y la falta de claridad y transparencia sobre lo que está ocurriendo en seguridad en el país. Entonces, otro factor para preocuparnos. Finalmente, las grandes ciudades. Muchas personas en las grandes ciudades están sintiendo ya cómo los grupos armados están rodeando las ciudades. Y están sintiendo la violencia en la misma ciudad, el aumento de la criminalidad, pero sobre todo la gran preocupación por qué país va a entregar Petro cuando termine su mandato. Jason, la mayor parte de colombianos
que viven en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, etcétera, no tienen tanta presión de los grupos armados que están controlando las zonas rurales y los municipios lejanos que vimos. Sienten mucha presión del delincuente común, la banda criminal, los atracadores, los extorsionistas, pero todo esto está conectado. Está conectado como un solo sistema criminal que tiene varios vasos comunicantes. Ciudades como Bogotá tienen homicidio más alto y creciendo. Ciudades como Barranquilla, lo propio. Medellín y Cali han bajado un poco el homicidio, pero sigue siendo altísimo. Cúcuta tiene esta violencia inusitada. Muchas ciudades del país, y obviamente la gente está entrando en miedo, en preocupación. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que hay 4 factores que uno no puede subestimar. El primero, la sensación de impunidad. El bandido siente que no le va a pasar nada y la gente teme denunciar porque considera que no va a haber aplicación de la justicia y castigo para el criminal. Segundo, la expansión de las economías criminales, porque resulta que entre más cocaína hay, entre más ilegalidad hay, entre más extorsión hay, pues más competencia criminal hay y se enfrentan entre ellos y eso genera más muertes, más violencia, más fronteras invisibles, etc. El tercero, que es una cosa que preocupa mucho, es la narrativa. Se ha creado esta idea de que al criminal se le justifica. Y entonces el gobierno Petro empieza a justificar cualquier acción criminal, justifica la existencia de la droga, la compara con el petróleo, con otras actividades productivas. Y por el otro lado, este tema de dar incentivos y de ponerle plata al que está haciendo el mal y no al que está haciendo el bien. Entonces va creando un deterioro de la sociedad. Entonces, estas cosas están pasando. Y si a eso le sumamos el último factor, que la fuerza pública ha venido reduciendo su tamaño, que en cada ciudad hay menos pie de fuerza y menos equipos y capacidades para responder a la criminalidad, pues resulta que tenemos hoy esta situación de fortalecimiento de los violentos y esa sensación de miedo que se está viviendo. Pues muchas gracias, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador de Colombia en los Estados Unidos, por habernos ayudado a entender un complejo panorama por el que está atravesando Colombia. Son un placer, mucho gusto. Entrego a esta hora a nuestro Centro Internacional de Noticias. Ustedes tienen más información. Buenas tardes.